¿De qué se trata la actividad, don Lenín? Este es un encuentro de los venezolanos que nos reunimos aquí hoy, gente de diferentes posiciones, de diferentes ideas. Hoy vamos a hacer una tormenta de ideas aquí en el terminal de pasajeros de Maracay. Vamos a escucharnos como debemos escucharnos todos los venezolanos, vamos a intercambiar opiniones, cada uno va a exponer, aquí están ingenieros, hay trabajadores, hay campesinos, hay agricultores, hay profesores, hay filósofos, hay contabilistas, hay profesionales de todo tipo, trabajadores. Y entonces vamos a tener hoy un encuentro venezolano, una conversación franca entre todos nosotros para ir construyendo propuestas para presentarlas al país. De eso se trata, propuestas, ideas, el saber de la gente que está acá, más el saber de muchos venezolanos, hoy vamos a ponerlo en práctica. Identifíquese. Lenín Aquino de Encuentro Venezolano. Mire, ese sombrero. Este sombrero me lo regaló un compañero del Valle de Tucutunemo y eso es un símbolo del movimiento de los agricultores al cual formo parte. Se avecina una fecha muy difícil, el 28 de julio, y valdría la pena rápidamente remontarnos al origen del problema. Ustedes saben que lamentablemente Venezuela, desde 1830, en que muere la Gran Colombia, y el general José Antonio Páez, quien era un brillante militar y un pésimo estadista, se encarga de fundar el Estado venezolano. Ahí empezó el Estado venezolano con la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Y ese origen, ese nacimiento, fue un nacimiento... Un aborto. Bueno, fue muy precario y fue un Estado que surge, si se quiere, con un carácter inestable, inconcluso, indefinido, un Estado rentista que va a cobrar las rentas de la sal, las rentas del paso de ganado, la renta de las aduanas. Ese Estado va a vivir del café y del cacao, de los impuestos, pero ese Estado nunca va a ser productivo. Ese es el Estado que funda José Antonio Páez, un Estado precario. Y ese Estado precario ha perdurado en el tiempo, ha pasado por diferentes fases. Si analizamos un poco el siglo XIX, tenemos que ese Estado se convirtió en un botín de los caudillos que tomaban el poder y se repartían el botín de ese Estado. Por supuesto, un Estado que no se ocupaba de la salud, un Estado que no se ocupaba de la educación, un Estado que no se ocupaba casi de nada. Se ocupaba era de sostener a la clase dirigente en el poder. Entonces, ese Estado es lo que hemos venido arrastrando durante años. Vino la Guerra Federal, un conflicto muy profundo. Venezuela tendría en aquel entonces menos de 2 millones de habitantes y la Guerra Federal perecieron 300.000 venezolanos, casi la cuarta parte de la población pereció en la Guerra Federal. Fue un conflicto desgarrador que lo único que trajo fue alguna igualación social, pero desde el punto de vista del surgimiento de un Estado productivo, un Estado de verdad con buenas bases, no surgió de la Guerra Federal. Más bien asesinaron a Zamora y Guzmán Blanco y Juan Crisóstomo Falcón se dedicaron fue a pactar con Gómez y a repartirse las tierras y hacer dinero y hacer fortuna. Eso es lo que tenemos. Vino el siglo XX, la toma del poder por parte de los andinos en el año 1899, la toma del poder de Juan Vicente Gómez cuando le da el golpe de Estado a Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez asienta el Estado, ciertamente acabó con los conflictos internos, con la guerra intestina, creó el Ministerio de Finanzas, creó las Fuerzas Armadas, comenzó a hacer carreteras, pero el Estado cuando Gómez siguió siendo rentista. Paga la deuda externa de Venezuela en 1930, que era una deuda de 24 millones de dólares, una deuda que se arrastraba del siglo XIX. Juan Vicente Gómez sí hizo una base sólida, pero el Estado siguió teniendo el carácter rentista.
¿Por qué? Porque apareció el petróleo en 1914 con el pozo Sumaque 1 en el estado Zulia y eso le da una renta muy grande al gobierno y el gobierno se afianza más en el rentismo. Bueno, vivimos después la muerte de Juan Vicente Gómez, la postergación del gomecismo que sobrevivió 10 años más. Vivimos el 45 con la Revolución de Octubre que encabezó Rómulo Betancourt y los militares jóvenes que se alzaron contra el gomecismo. Después eligen a Gallegos presidente y el posgomecismo encabezado por Marcos Pérez Jiménez da un golpe de estado en el 48 y se hace del poder y viene otra fase del posgomecismo y tenemos que Pérez Jiménez, aun cuando siguió las ideas de un venezolano muy notable, que yo les pido a ustedes que lo lean y que lo investiguen, que se llamó Alberto Adriani Macei. Ese fue un ideólogo de la generación del 28 que estuvo en el gobierno de López Contreras a solicitud de la marcha que se hizo en el año 36 presionando la salida del gomecismo, y López Contreras tuvo que incluir a Alberto Adriani Macei en el gabinete. Como joven brillante agricultor, él ideó, hizo una serie de planes que posteriormente lo llevan a la práctica Rómulo Betancourt, Gallegos, lo llevan a la práctica Marcos Pérez Jiménez, y gran parte del desarrollo de la Venezuela del siglo XX fueron ideas dejadas por Alberto Adriani Macei. Bien, toda esta introducción que les hago es porque ese estado rentista ha continuado. Continúa en la democracia, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Lucinchi, Luis Herrera Camping, Carlos Andrés de nuevo, Rafael Caldera de nuevo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, todos han sido rentistas. Aun cuando en esta librería yo tuve una conversación en el año, el comandante Chávez venía mucho acá a esta librería cuando era militar allí en el cuartel Páez, y hablábamos muchísimo, conversábamos mucho del tema, y uno de los temas que abordamos en muchas oportunidades fue el tema del estado rentista, y él sabía lo que era un estado rentista. Posteriormente, cuando él sale a hacer campaña presidencial, en el programa que yo tenía en Radio Rumbo 570 en Villa de Cura, él estuvo allí como unas 6 veces, y hablamos en profundidad del tema del estado rentista y de la necesidad de transformar ese estado rentista. Pero antes, en el año 93-94, nosotros encabezamos un movimiento, me refiero al movimiento Sociedad Civil para la gente que está Raúl Rodríguez, encabezamos un movimiento de una colecta de 1 millón de firmas para cerrar el Congreso y convocar una asamblea constituyente para fundar un nuevo Estado en Venezuela. Eso fue entre el año 93 y 94. Y hablamos con el presidente Rafael Caldera y le propusimos que apoyara esa iniciativa. Lamentablemente el presidente Rafael Caldera nos remitió a la COPRE, a la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, y eso se diluyó ahí y no se hizo nada al respecto. El comandante Chávez estaba claro sobre el tema y en el programa de Radio Rumbo lo conversamos. Él incluso se comprometió que cuando tomara el poder iba a iniciar los pasos para la transformación de este estado rentista, convertirlo en un estado productivo. Pero Chávez tomó la presidencia de la República y continuó con el estado rentista y entró en un ciclo electoral de todos los años, tenía que hacer haciendo elecciones, y se diluyó la idea. En el 2005 conversé con él en Miraflores y le pregunté, bueno, ¿y qué pasó? No hiciste nada para cambiar el estado rentista. Y yo, no, esto es muy complejo. Bueno, en resumidas cuentas, aquí estamos hoy, en el 2024, hablando de 1830. Estamos hablando del estado rentista en el 2024. Y seguimos en una crisis permanente del estado rentista. Por si no lo sabían ustedes, en el año 89, el 27 de febrero, ustedes se acuerdan del Caracazo. Bueno, el Caracazo fue una crisis, una explosión del estado rentista. El estado ese día implosionó. ¿Por qué? Porque bajaron los precios del petróleo. Lucinchi, en el gobierno de Lucinchi, habían derrochado
las reservas del país y el país está en bancarrota y entró en crisis y estuvo en cada caso que fue un evento más de 3.000 muertos, ustedes se acuerdan. Entonces, ¿qué les quiero decir con ello? Que aquí estamos todavía sin resolver el problema del Estado rentista. Y el 28 de julio hay unas elecciones. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que en las propuestas electorales que veo, no veo ninguno de los dos o ninguna de las opciones que hay allí en campaña. No los veo hablando del Estado rentista, ni los veo hablando de la construcción de un nuevo Estado. Lo que lo veo es, vamos a quitar a este para poner a A. Vamos a quitar a A para poner a B. Y vamos a seguir con el Estado rentista. El problema, la raíz del problema va a continuar. No vamos a tomar una decisión con referencia a la transformación de Venezuela. Bueno, el motivo de esta reunión es que hoy aquí tiene que empezar un proceso de reflexión y un proceso de pensamiento para que los venezolanos empecemos a producir ideas, a hacer propuestas y a presentar alternativas para la construcción de un nuevo modelo de Estado. Y ese nuevo modelo de Estado tiene que ser un Estado productivo, un Estado basado en los paradigmas del trabajo, la producción, la administración eficiente, la productividad y un buen sistema de salud, un buen sistema de justicia, un buen sistema de seguridad y una administración eficiente. Por eso hago esta introducción, para que en ese marco, en esa idea de la transformación del Estado, nosotros empecemos a pensar. Aquí hay gente preparada, gente de diferentes niveles, gente que ha participado. Daniel es politólogo, Martín es ingeniero, Wilfredo es ingeniero, Pulmonares es contabilista y abogado, sociólogo, el compañero es químico, el compañero es filósofo y abogado, este es físico y matemático y es un gran pensador. Aquí está José, que es un gran trabajador. Aquí está Fernando, que es un artista plástico educador. Aquí está mi hermano Enrique y su compañera, que son gente vinculada a la medicina alternativa. Aquí está Martín, que es un trabajador. Aquí está Orlando Conde, que es un hombre de la cultura. Aquí está Enrique, Raúl Rodríguez. Aquí está el Maracucho, que es un trabajador. Aquí está Walter Briceño, que es un comunicador de los buenos. Aquí está Francisco José Martínez, agricultor. El compañero Víctor Partida, encuentro venezolano. Daniel. Daniel, que es politólogo, un politólogo muy brillante. Aquí lo tenemos, Daniel. Y bueno, te escuchamos, Daniel. Bienvenido. Gracias por tu generosas palabras. Ciertamente, la primera demostración de sabiduría es hablar después que se coman el paquete. Sí. Fíjense bien. Hablar del Estado rentista muchas veces es buscar una forma de evadir la responsabilidad que todos nosotros tenemos en eso. ¿Por qué? Porque el Estado rentista es como ese afiche. Si nosotros le echamos todos la culpa al afiche y nunca vemos qué responsabilidad tenemos nosotros mismos en la situación del país, nunca vamos a resolver el problema. Hoy se han utilizado en el día de hoy varios términos interesantes que pueden ser objeto de varias discusiones. Desde el término de que Venezuela fue producto de un aborto histórico de la Gran Colombia, cosa que a mí me parece que sí merece ser estudiada, porque en ese momento pasó algo interesante. Los partidos políticos que nacieron en el siglo XIX, interesados nada más que en controlar el poder, si eran conservadores o liberales, eso no importaba, simplemente no tenían ideología, sino que la utilizaban como un argumento, como una excusa para justificar sus tropelías. Ahora, una pregunta, es que eso ha cambiado. Cuando yo escucho a un economista que estuvo aquí hace rato diciendo que él estaba obstinado porque tenía que llevar 20.000 permisos para llevar su empresa privada, ya se fue. Pero es que un momento, ¿es que acaso eso ha cambiado en relación a la época colonial? Uno de los problemas que nosotros tenemos con la herencia española de la colonia es la abundancia de tramitología, la abundancia de papeles. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos ciertos problemas culturales, algo yo diría que hasta antropológicos, de nuestra forma de ser,
que alteramos el lenguaje, cambiamos los conceptos y acomodamos las cosas a nuestra real conveniencia. Esto es tan cierto, Lenin, que fíjate tú, por ejemplo, el término federalismo. El federalismo se entiende en todas partes del mundo de una manera, menos en Venezuela. Aquí se define federalismo como se entiende según los términos que aparecen en la Constitución. Una persona que no vive en Venezuela se preguntará, ¿pero y qué quiere decir eso? Que aquí vivimos en un federalismo centralizado. Pero eso es una locura. Puede ser una locura, pero así es que lo vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos gobernadores y alcaldes que no pueden hacer una escuela sin pedir un permiso, un ministerio. No pueden hacer una carretera ni pueden hacer un hospital. Los que han estado en la administración pública lo saben. Los que han trabajado en la empresa privada saben que no se pueden hacer ningún tipo de obra de infraestructura ni política pública si no hay un permiso de carácter. ¿Cierto, Martín? Entonces, ¿qué sucede? Entonces uno vive en una especie de locura donde hay tareas históricas que tienen 200, 300 años sin realizar y la damos como que ya la superamos. Fracasó la Gran Colombia, no importa, nació Venezuela. Ahora, ese cuestionamiento tan interesante que hizo el ingeniero Wilfredo hoy, miren, eso es posible que ese sea el origen o la raíz de buena parte de nuestras desgracias históricas y sociológicas. No lo sé, pero sí que empezar a pensarlo a partir del día de hoy. ¿Por qué? Porque las cosas mal hechas desde el principio, cuando una serie de generales fundaron países para ver qué era lo que salía, porque no se pudo hacer algo, entonces empezaron la improvisación, que ha sido una característica general de Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Hablamos de un Estado rentista. Pero ¿qué pasa si el problema no es un Estado rentista, sino una sociedad rentista? El problema es más delicado, porque no hay que cambiar el Estado, hay que cambiar es a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos que todos los problemas sean resueltos por el Estado no es el rentista somos nosotros. Entonces ahí empiezan una serie de problemas graves. ¿Por qué? Porque el Estado no está planificado para eso, en el sentido tal de, es lo mismo que sucede con la palabra democracia. Cuando hablamos de la palabra democracia, ¿qué es lo que tiene que ser democracia? ¿El Estado o los partidos políticos? Piensen un momento en esta situación. Si revisamos la historia de la Venezuela del siglo XX, los conflictos políticos partidistas que ha habido en los últimos 60 años, todas las divisiones que han sucedido en la política venezolana, todas tienen un denominador en común. ¿Qué pasó? Que la juventud o un dirigente se le ocurrió desafiar la autoridad del fundador del partido. Se le ocurrió llevarle la contraria al jefe máximo. Y a partir de ese momento, ¿qué sucede? Implosionan las instituciones. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos implosionar el denominado Estado rentista. Ahora, ¿hasta qué punto eso es verdad? Porque ese es otro problema. Nadie quiere decir cosas que incomoden a la mayoría. Eso es lo que llaman hoy en día un trending, una tendencia, un trending topic. Entonces, el trending topic en política ahorita es que hay que acabar con el rentismo. Pero la pregunta es, ¿eso lo dice la gente de la boca para afuera o realmente es algo que lo practican en la vida cotidiana? Esa es la verdadera discusión. Si las organizaciones políticas, no importa cuáles sean, no tienen un proyecto económico para construir una nueva Venezuela, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, etc., entonces está contribuyendo al mantenimiento permanente y eterno del Estado rentista. Y ese es el problema. Entonces, ¿cómo vamos a querer cambiar un país si las entidades políticas que componen la sociedad venezolana no tienen o no quieren presentar este proyecto? Y la pregunta ¿es que no se han puesto de acuerdo o es que no les interesa cambiar el país? O sea, este es un tema de discusión, eso no lo vamos a discutir ahorita, no lo vamos a resolver. Pero este es un problema que pareciendo muy complicado, a veces es muy simple. ¿Por qué? Porque tenemos que simplificar el culpable, viéndonos nosotros mismos al espejo. Y esta es una realidad tan grave que muchas veces, sobre todo como dijo Martín, cuando llegamos ya a la tercera edad, que ya llegamos a ser abuelos y tenemos descendientes, etc. Y nos damos cuenta, ¡ay Dios!
Mis nietos ya son bachilleres. Ya yo di abuelo y no se arreglaron los problemas de Venezuela. Todo lo que yo pensé que se iba a resolver hace 30, 40 años, por X o Y no se resolvieron. Muchos de los problemas empeoraron. Ahora la pregunta es, ¿quién tuvo la culpa de eso? ¿Qué grado de responsabilidad tuve yo mismo en que muchas de esas cosas pasaran? Por omisión, por acción, qué sé yo. Entonces, está bien el tema de discusión de hoy, el Estado rentista, pero ese tema va a estar incompleto si no entendemos que el Estado es un ente constituido por personas. El gobierno está formado por actores políticos. Y si esos actores políticos son de naturaleza rentista, ¿ustedes se han imaginado alguna vez, los que saben de biología, un parásito que atente contra sí mismo? ¿Será que eso existe? Yo creo que no. ¿Ustedes han visto una pulga, un piojo con vocación de suicidio? Yo creo que no. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos, Lenín, 4.255 instituciones en Venezuela. O sea, son 4.255 presupuestos, o chequeras, o como ustedes lo quieran llamar. Realmente hay una discusión pública, si eso es necesario, si eso es eficiente, si eso hay que bajarlo, subirlo, recortarlo por la mitad. No, ese debate no está en la calle. Ahora, ¿por qué no está en la calle? Porque es evidente que hay gente que no quiere que ese debate exista. ¿Y por qué no quiere que ese debate exista? Porque es evidente que hay gente que no quiere que se acabe la torta. Lo que están es peleando por su pedazo de la torta. Entonces, esto es un detalle interesante. Si nosotros queremos cambiar a Venezuela, pensando en la joven, la generación del futuro, nosotros tenemos que pensar qué es lo que tenemos que cambiar. Porque este es un problema a nivel nacional, pero que de Caracas desciende incluso hasta el nivel más local. Aquí nadie cuestiona el tipo de municipio que tenemos. Muchas veces perdemos el tiempo criticando que si el alcalde es bueno o es malo, pero ya va. ¿Es que acaso el tipo de municipio en Venezuela, donde un alcalde puede hacer la 10ª parte de lo que hace un alcalde en Colombia, realmente eso puede funcionar para algo? Cuando yo agarro la Constitución, dice la Constitución, el gobernador es un agente del Poder Nacional. Y las 18 competencias que tiene son derivadas del gobierno, del Poder Nacional. O sea, él está bajo supervisión de los ministerios. Entonces, si el gobernador realmente está bajo la supervisión de los ministros para prácticamente la totalidad de las tareas, entonces la pregunta es, ¿quién tiene la culpa si el gobernador lo hace bien o mal? ¿El gobernador, los ministros o el presidente? Entonces, aquí hay una serie de responsabilidades cruzadas donde el ciudadano debe entender que si yo le quiero echar la culpa a alguien de todo lo que pasa, tengo que darle toda la responsabilidad y darle todo el presupuesto. Y si pone la torta, fue culpa de él. Pero mientras tengamos una Venezuela donde todo esté difuminado, donde todo el centralismo, pero es un centralismo perverso, porque es un centralismo que utiliza el discurso del federalismo. Este es un acto de trascendencia porque, recordando las palabras del Libertador, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Todavía no ha bajado al sepulcro. Ni la generación después de él, ni la actual, son merecedores del sacrificio de los libertadores. Mucha sangre que corrió, 140 batallas para la independencia de Venezuela, y todavía el pueblo de Venezuela no tiene la libertad y las esperanzas que tenía del momento que comenzó la gesta de la independencia. ¿Cómo nace el Estado rentista? ¿Qué es un Estado rentista? ¿Cómo podemos nosotros cambiar al Estado rentista? El Estado rentista no es solamente de los que gobiernan, está impulsado por los monopolios, porque cuando el general Juan Vicente Gómez instaló y trajo a Venezuela la aviación y el ferrocarril, y comenzó la explotación petrolera, ese ferrocarril no prosperó, que está en todas partes del mundo, porque los monopolios extranjeros vinieron con los camiones y trancaron el desarrollo tecnológico. Cuando tú trancas el desarrollo tecnológico a través del monopolio económico, a través de las importaciones de los países grandes,
tú pagas para que los países no se desarrollen. Y eso es rentismo, porque los pueblos tienen que vivir comprándole e importándole a quien les vende. Eso es rentismo. Y los pueblos entonces no producen lo que tienen en sus entrañas en el suelo, porque los monopolios de todas partes del mundo, sean chinos, norteamericanos, rusos, de donde vengan, extraterrestres, les impiden al pueblo desarrollarse, porque pierden su concepto y su planificación de hegemonía económica como monopolio en el mundo. Por eso es que ellos a nosotros, todos, nos llaman subdesarrollados. Impiden. Cuando nuestras fuerzas puedan vencer, cuando puedan producir su maquinaria, como pensó Pérez Jiménez, en Bolívar, con la siderúrgica, con la petroquímica, cuando podemos la minería de aluminio y del hierro, producir nuestros insumos ese día, cuando podemos producir nuestro alimento a través de la agricultura, producir nuestros camiones, nuestros autobuses, nuestro gasoil, nuestra gasolina, ese día muere el Estado rentista y nace un nuevo Estado venezolano. No hay manera de cambiar un Estado rentista si las fuerzas productivas del país no son impulsadas hacia el desarrollo. Ahora, hagamos una encuesta rápida. Veamos las edades que están aquí presentes. Casi todos de la tercera edad. ¿Dónde está nuestra fibra? ¿Dónde están nuestros nervios? ¿Y dónde están nuestros músculos? En el extranjero. ¿Por qué no podemos resolver el problema eléctrico? Porque el país tiene una capacidad de 16.000 megavatios instalado en 2 sistemas de producción, termoeléctrico e hidroeléctrico. ¿Cuánto estamos produciendo actualmente? 2.000 megavatios. ¿Y cómo vamos a resolver el problema? No hay manera. Llevará con este gobierno o con el gobierno que venga, no hay manera de que en 5 años se pueda ver un cambio en lo que es la ineficiencia eléctrica del país. ¿Por qué? Porque requiere alta tecnología. ¿Dónde están? Afuera. Requiere insumos para la hidroeléctrica de Guri. ¿Por qué no los podemos producir? Porque si sacamos el gasoil, el diésel que produce PDVSA, se para el transporte totalmente y se paran las industrias. Y si le quitas una vela a uno, le pone la oscuridad al otro. Ese es el problema. Y porque cuesta mucho dinero. Porque ese problema, como lo anunció el difunto Chávez, se le invirtió bastante de dinero y los 3 ministros que pasaron se llevaron el dinero. Y no hay nadie responsable. Se lo robaron. Y no ha habido manera ni siquiera de que presenten un informe de qué hicieron con el dinero para las plantas de la siderúrgica y para las otras plantas termoeléctricas. No hay solución momentáneamente. Y por otra parte, en el aspecto tecnológico, las universidades hoy en día no tienen medios de cómo experimentar y reproducir los fenómenos como antes, porque las universidades no tienen equipos, es pura teoría, y dan menos del 50% de clases en las aulas, y los muchachos van a menos del 50% a las escuelas, y los padres no tenemos tiempo de estar con los niños ni con los muchachos, porque tenemos que andar buscando la comida por el escaso salario miserable con que nos pagan. No, el pueblo no tiene poder adquisitivo, porque su clase media, su industria media, sus comerciantes, sus pequeñas empresas han sido lanzadas al fango, al pozo de la miseria. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El Estado Aragua siempre fue un estado líder, uno de los grandes estados líderes
industriales, agrícolas y pecuarios del país. El Estado Aragua solo pudiera ser una nación con todo lo que tiene. Es superior a muchos países del mundo, e incluso en la calidad de la población, porque el Estado Aragua tiene una población trabajadora e investigadora. Y aquí también está la fuerza que siempre ha comandado, que está atrás, que es la fuerza militar. Así que el Estado tiene 18 municipios. Y concluyendo, cada uno de los afectados e impactados por el problema económico tiene que pasar de las palabras a la acción. Los ancianos y la tercera edad no pueden estar con las manos estiradas esperando el bono, porque ¿dónde está su experiencia? ¿Dónde está su sabiduría? Sentados en la casa, viendo al perro, sacando el perro a hacer pupú. ¿Ah? No. Nuestras instituciones, nuestros estudiantes necesitan que vayamos al encuentro, pero no de palabras, de hecho, para ayudar a la juventud a rescatar lo que fue la patria de Simón Bolívar. La mentalidad de las personas, preparar, la educación está muy decadente. Yo me gradué en el José Luis Ramos y yo estudié en escuelas públicas y mi nivel de educación fue un excelente nivel de educación, fue educación de primera calidad. Yo me gradué en el 82 en el segundo mejor liceo de Maracay, que era el José Luis Ramos, y para graduarse de bachiller había que graduarse de bachiller. Pasé a estudiar un tecnológico, soy TCO en química, he trabajado en empresas privadas, pero la decadencia de la educación es horrible. No, la gente no lee, la gente no se prepara. Tú no encuentras círculos con quien hablar porque la gente no está intelectualmente preparada. No es cambiar el gobierno, es cambiar la mentalidad de las personas. Porque podemos cambiar el gobierno, pero seguimos con la mente pobre, con la mente barata. La Venezuela que brillaba ya dejó de brillar. Y esa Venezuela yo difícilmente creo que vuelva, ¿no? Pero sí se puede rescatar, pero va a ser muy difícil de rescatarlo. Hay un arma que es muy poderosa que la gente no la aplica. Hay una arma que es muy poderosa que la gente no la aplica, que es el Internet. El Internet es maravilloso, pero el Internet también embrutece a las personas, a mi modo de ver. Yo en mi casa no tengo Internet desde hace 3 meses y no lo quiero tener, pero me entretengo con la lectura. Entonces no es nada más el cambiar el gobierno, es cambiar a la mentalidad de la persona y dejar que el Estado te controle tanto. Yo me quedo asombrado, yo trabajo en una empresa privada, el control del Estado es horroroso. Te controla el 6CPC, te controla la Guardia Nacional, te controla la policía, te controla el CENIAC, te controla las alcaldías. Entonces, ¿qué te hace una empresa? No puedo seguir con tanto control, no puedo pagar tantos aranceles, tantos insumos, cierro. ¿Y cómo se levanta un país si las empresas optan es por cerrar por el control del CENIAC? Entonces el país no se va a levantar nunca. Entonces por eso yo digo eso, no es cambiar el gobierno, es cambiar la mentalidad de la persona. Por acá Ilson Rojas, abogado y digamos que libre pensador. Debo decir que me muestro de primera mano escéptico en torno a el significado relacionado a lo que significa un Estado productivo, valga la expresión. Tendríamos que definir muy bien qué significa Estado y qué significa producción. Y en ese contexto, pues, ir arrojando luz acerca de ese tópico que está muy en boga en este contexto. Y a partir de ahí, pues, vamos a arrojar nuestras diferencias y nuestras coincidencias. Desde el punto de vista, tomando como premisa lo que yo considero como Estado y que considero como producción, pues pienso que son términos que, por la naturaleza en que se muestran en nuestra experiencia cotidiana, pues son completamente antagónicos. Estado y producción son antagónicos, porque la producción la generamos los ciudadanos, la generamos los individuos, en una sociedad libre. Y el Estado normalmente se muestra como aquella forma de organización política que muchas veces actúa según los intereses de quienes están en ese centro de organización política, en una élite gobernante. Y no refleja, y ni siquiera no es que no refleja, ni siquiera es que puede reflejar los intereses de la población. Esas son las fallas típicas de la democracia desde el punto de vista de la teoría política. Pero en ese contexto, pues yo abogo más por la autoorganización de los ciudadanos y que ellos mismos puedan, desde su propio seno, desde su propio contexto, desde su propio acervo cultural y desde su cotidianidad, pues hacer que la sociedad sea productiva. Por eso es que yo abogo más
reitero, en las premisas que yo sostengo, abogo más porque la sociedad sea productiva y sea autónoma y que cada persona pueda forjarse su destino conforme a la visión que tenga del mundo sin que vulnere en ese proceso el proyecto de vida del prójimo, el proyecto de vida de los demás, y que se respete, haya un respeto mutuo, haya una reciprocidad. Entonces, vuelvo al inicio, pues habría que definirlo, pues, y en ese contexto abrir un debate, abrir una discusión abierta para oír todas las voces y vamos a ir definiendo y vamos a ir perfilando hacia cuál dirección nos vamos a dirigir. Yo soy contador público y jubilado, trabajé en la Universidad Central, soy ecologista y realmente, planteando lo que hablaba el compañero, este país, los fundamentos de cada sociedad es el trabajo y es la educación. Y obviamente que aquí hubo un desmembramiento, aquí han desmembrado realmente el Estado. Hoy la situación social que vive el venezolano con la diáspora, 8 millones de personas yéndose, solamente yo tengo 8 ingenieros fuera del país, aparte de médicos. Es horroroso cómo se ha ido el intelecto de este país, cómo lo han destruido porque no hay empresas, cómo los salarios son los más bajos del mundo, cómo los ancianos tienen un salario tan paupérrimo de $3, que colegas y familiares míos dicen que allá en Estados Unidos como en México, que tengo una colega, todos los días la gente cree que es mentira que aquí se gana. Ellos dicen no, pero tiene que ser diario, dicen no, mensual. Es criminal la situación que se vive. Cuando yo veo a los niños, y paséense usted con los niños que limpian, el promedio de grado que tienen es 3er y 4º grado. Todos esos niños de Mariara, todos los que venden caramelo y los que limpian vidrio. Es lamentable cómo ahora, en estos últimos 25 años, la composición social es aterradora. Los ricos se hicieron más ricos y entró una casta que se lleva todo. Por eso cuando te dicen, la gente que compra, claro, los que ya eran ricos y la nueva casta que se enriqueció. Pero el resto de la población estamos subsistiendo. Y ustedes, quiero un poco tocar, cuando unos profesores científicos murió de hambre de la universidad, porque yo fui el intergremial universitaria de la Universidad de los Andes, cuando los profesores de la FAPU, que ganaban $1.400 antes que llegara esto, ahora ganan 40 y 30. Yo me encuentro una cantidad de científicos. Miren, para terminar un poco, profesores, la FAPU, que es la Federación de Profesores, otrora grandiosa, empezaron con 30 platos que le daban a profesores que viven en indigencia. Hoy, cientos de profesores, cientos van a pedir porque las condiciones aquí a lo que es la ciencia, a lo que es la tecnología y lo que es el saber, lo han espaturrado. Empezaron primero con la prensa está mediatizada y destruida, todo lo que no es del Estado, ellos lo han acabado. Y lo otro, las universidades. Yo me gradué en Carabobo, me gradué en la Central y trabajé 28 años en la Central y las universidades todas las convirtieron en barracas. ¿Cómo avanza un país si la educación es tan paupérrima? Agronomía, para citar un ejemplo, que no hay un autobús, no hay clase, no hay laboratorio. Yo conozco profesores de varias universidades y hay un profesor que me dice, estoy enfermo y tengo 600 estudiantes a mi cargo. Es horrible lo que se vive. Entonces, ¿cómo vamos a salir nosotros del rentismo cuando hay un Estado tan acéfalo, tan destructor? Las leyes que se han creado aquí son leyes muy punitivas y afectan al empresariado, pero también afectan al trabajador. Aquí lo que hay es pobreza extrema. Este es un país que esto no cambia mientras no cambiemos el modelo, porque este modelo caduco va en retroceso y nos llevó, incluso en un encuentro que habíamos varios contadores y administradores, yo dije 50 años menos comunales, qué alegre, y dije no, 70 a 100 años, y realmente aquí 70 o 100 años de atraso nos ha llevado este sistema arcaico, caduco, y que no mejora, y que presionando a la sociedad con leyes punitivas es que van a mejorar. Y el problema, hay otro problema grave, ya para terminar, como es la monstruosa deuda externa. Nosotros debemos, entre la deuda del Estado, la deuda PDVSA y la deuda por expropiaciones, entre 250.000 millones a 300.000 millones de dólares. Este es un país quebrado y vamos a tener que, quien llegue, ojalá sea para un cambio, refinanciar la deuda y pedir
pedir dinero para la producción, para la educación y para la salud, porque el país lo dejan con las arcas totalmente destruidas. Víctor Partida, activista, militante político, dirigente sindical. Comienzo por agradecer a Lenín en un espacio como este, darle la significación que tiene, una pequeña asamblea donde hay un conjunto de personalidades, algunos los conozco, algunos fueron presentados por Lenín, y realmente muy valiosa la presencia aquí de personas que tienen una calificación universitaria interesante y tienen una trayectoria. Parece que eso es muy importante y que espacios como este puedan multiplicarse. Difícilmente en un día como hoy, en este corto tiempo, podemos darle respuesta a muchas de las interrogantes que dejan la primera intervención inicial de Lenín y las otras intervenciones. Digo yo que una de las sentencias que resume en la psicología social que está fundada en la filosofía del racionalismo dice que en las masas se desvanece la inteligencia. Los tipos sostienen en la tradición de Gustavo Le Bon, Gabriel Tarde, Scipio Sigele, que las masas, el nivel de inteligencia baja por debajo de los individuos que la integran. Y el que quiere congraciarse con las masas debe guiarse por el límite más bajo de la inteligencia y renunciar a la argumentación lógica. Y eso ha sido usado durante mucho tiempo en Venezuela, en el discurso político. Y ahorita, lamentablemente, frente a esta gran crisis, uno ve que eso se reafirma. Se le dicen cosas a la gente en las campañas electorales que son realmente, son mentiras, es demagogia, son cosas irracionales. Entonces yo creo que debe multiplicarse la asamblea para darle respuesta a problemas como el que son problemas gruesos. El problema del rentismo, el problema del papel del Estado. Lo que señala aquí el doctor me parece muy interesante, porque no es Venezuela, es Venezuela en un contexto actual contemporáneo, en el marco de dos ejes de dominación, el eje imperialista asiático-ruso, confrontado con el eje imperialista gringo-europeo, Venezuela en ese marco, el papel que puede jugar un proceso político en Venezuela, de tal manera de que no es el problema de una elección, de lo que nosotros pensemos, como dice el muchacho libre pensador. El problema es que identifiquemos el método para analizar la realidad. ¿Cuál es el método? Si vamos al método positivista, que como dice el doctor que estaba acá, que es un problema de la mentalidad de la gente, y yo creo que la gente piensa y actúa de acuerdo como es educada, de acuerdo como su educación se forma, así responde y se da respuesta a muchos de los problemas. Creo que estamos en una circunstancia muy grave, la crisis que estamos atravesando. Creo que la mayoría del pueblo venezolano está anhelando un cambio y repito, lo más importante es que espacios como este puedan multiplicarse, espacios como este puedan abrir un debate y sobre todo, lo que señalaba el otro amigo, que gran parte de nuestra población joven está ausente de este debate y está ausente de su realidad y están pensando más bien en irse, cosa demasiado triste, porque aquí en Venezuela tenemos todos los recursos de tipo natural, minero, estratégico, para ser una gran nación. Y es lamentable que nosotros, que de alguna manera hemos presumido de ser dirigentes a algún nivel, en algún grado, hayamos permitido esta tragedia que nos saca a nosotros realmente toda la generación que puede ser el futuro y que puede ejercer la dirección de una gran nación está afuera. Todo ese talento que brilla todos los días en todas las disciplinas de la formación humana y de la cultura, en literatura, en música, en las ciencias puras, brillan los venezolanos a nivel mundial. Y sin embargo aquí en Venezuela realmente nos dirige una pleyada de política que deja mucho que desear. Yo creo que estamos en una circunstancia, repito, que lo más importante es el debate, la multiplicación de ideas que nos permitan desentrañar todo esto y realmente empujar, porque esa es una fuerza de cambio. Yo creo que Venezuela en su mayoría es gente trabajadora, gente que está comprometida con su nación y tenemos, repito, todas las posibilidades de resurgir este país en la medida en que nosotros esclarezcamos los conceptos y definamos cosas y los convertamos en programas, los convertamos en programa político para un cambio como el todos estamos aspirando. Raúl Rodríguez, por la total esperanza que siento yo en esta tierra que se llama, que después le dieron por nombre Venezuela. ¿Cuántos no lloran estar fuera de nuestro territorio? Que nos lo digan ahorita. El aprendizaje hoy es profundo, es avanzado. Ahorita no se puede decir, no, vamos a cambiar a Venezuela al 28. Cambiando uno por el otro que no me estás diciendo nada, no me estás planteando nada, no me estás yendo a la raíz
del problema, del dolor grave que tiene el país, de la mamá de las crisis, como la he conceptualizado por allí. Nunca antes esto había ocurrido en el país. Entonces, esto tiene que ir cambiando con eso que señalaba el amigo Arias, que es la responsabilidad nuestra, pero tenemos que saber qué somos, tenemos que saber de dónde venimos, tenemos que aprender y no disfrazarnos, no, déjame estudiar a Huaycapuro, pero déjame ir allá al archivo de Indias a ver qué más, oye, para estudiar a Huaycapuro, no, vale, se me dice que Huaycapuro es un desgraciado, hermano, no lo dejaba que profundizar. O como dice Mariano Martín cuando dijo a Turmero, y dice, no vale, qué indecentes son esas indias, andan con las tetas afuera y de qué parte. Pero bueno, chicos, ese eres tú que eres un europeo que te tienes que arropar aquí y vestirte de negro. Aquí estamos en el Caribe, hay que andar desnudo si es posible, por el calor que pega. Y esa es una razón simple la que estoy dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiero decir, camaradas. ¿Qué es lo que pasa? Es lo siguiente, ¿vale? El compromiso es con nosotros mismos. La profundidad de pensamiento, la profundidad de lo que podamos hacer, esto no va a cambiar en el 28, esto no va a cambiar en estos días ni nada. Esto continúa como está. Pero sí, esta crisis nos tiene que enseñar y esta crisis nos tiene que llevar a reflexionar profundamente que tengamos que voltear un país y que podamos enrumbarlo hacia corregir todo eso que traemos que... Eso que señaló, que veníamos de una división de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue una consecuencia, fue un pensamiento del proyecto mirandino. No tiene nada que ver. Alguna vez digo, bueno, habría que romper con la Gran Colombia. Fue la crisis del Libertador, la crisis de Bolívar que los dio el Rincón allá. Y después viene, bueno, que después vino Páez, que después vino el bandido de Guzmán Blanco y todo aquello. Pero todo ha sido un maquillaje, todo es un cambio, por esto, y las cosas profundas no las analizamos, no las estudiamos. Aquí hay que voltear a Venezuela. El que quiera montarse en eso, y aquí yo no creo en esto de edades, de lo otro, de que tienen que ser los muchachos, que tienen que ser los jóvenes, no. Esos son momentos coyunturales, donde en la época del siglo XIX, todos los generales eran carajitos de 20 y pico de años. Ahorita la cosa no es así. Ahorita el primer daño que hicieron acá fue destruir la juventud. Destruirla. Entonces un muchacho no está en condiciones ahorita de analizar nada. ¿Con qué me lo vas a desarrollar? ¿Qué poeta le vas a meter a punta de puro reggaetón? Y todo esto. Entonces tenemos que sentarnos como es y asumir las cosas como son. Hasta aquí yo creo que... Señores, pasarán y siempre vamos a estar chocando contra la pared. Porque nosotros tenemos unas características culturales, genéticas, especiales que van en contra del eurocentrismo. Pónganmelo de izquierda, pónganmelo de derecha y pónganmelo de centro. Y esa tan cacareada desarrollo, si no ha llegado a un equilibrio con la naturaleza, no es desarrollo, porque lo que es destrucción. Nuestras tribus, que dicen que eran bárbaras, vivían en equilibrio, en armonía. Y vivían relativamente en una armonía, que es lo que están buscando los chinos y que es lo que están buscando la nueva conformación. Armonizar las relaciones en la multipolaridad, donde tengamos una equidad y una igualdad de ganancia y de conocimiento, donde yo no te voy a dominar a ti por la cultura, no te voy a dominar por la tecnología, no te voy a dominar por el desarrollo científico. Ese es el paradigma que están haciendo ahorita. Entonces, si nosotros no nos encontramos y no vemos los intereses de afuera, y vuelvo y repito, porque nosotros podemos tener aquí las mejores intenciones, pero resulta que la pelota no la tenemos nosotros. La pelota la tienen otros afuera y es la que van a tratar de meternos gol. Y nosotros como buenos arqueros tenemos que parar ese chute. Si no estamos pelando gatos.
Entonces, yo los invito a reflexionar, a que nos encontremos con esa historia, con esa historia que va en cada uno de nuestros genes, aunque nosotros tengamos una característica europea, nos sacamos un poquito de sangre y por lo menos vamos a tener 50% de genes indígenas. Ok, bueno, mi nombre es Jerónimo Bonel, soy divulgador científico y tenemos un movimiento social ya de hace 11 años, bien localizado en una comunidad específica, que es la comunidad de Payita. Aquí tengo prácticamente un ex vecino de ahí de la zona, ubicada en la zona agraria, en el corazón del parque de Enrique Invierte. Y bueno, nosotros tenemos una propuesta de trabajar, de utilizar el método científico para la solución de los problemas sociales. Y no solo para la solución de los problemas sociales, sino para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo social basado en la ciencia y la tecnología, que ahorita es una realidad que no se puede negar. Ya con la llegada de la inteligencia artificial se cambiaron todos los conceptos, la concepción del trabajo, de la producción industrial va a incrementar, eso va a generar unas situaciones, unas crisis que son bastante interesantes, y nosotros tenemos un planteamiento. Nosotros apoyamos un modelo económico que se llama la economía basada en recursos, y sobre el tema nacional coincido con la persona que me antecedió, con el politólogo, en el sentido de que los ciudadanos tenemos una responsabilidad, pero el problema está en que nosotros, desde nuestro movimiento, no queremos educar a la clase política. Nosotros queremos educar a los ciudadanos para que ejerzamos la ciudadanía y que la democracia sea algo más allá que el simple hecho de ir a votar el 28 de julio o cuando nos convoquen. Ese es el problema. Tenemos una mala concepción también de lo que es el proceso democrático. Nuestra Constitución dice que la democracia es participativa y protagónica, y que uno de los modos de expresión de esa democracia es el voto, uno de los mecanismos, pero no es el único, ni es el fin último de la democracia. El fin último de la democracia no puede ser pararse frente a una máquina y ejercer algo tan mecánico y tan circunstancial y tan momentáneo como elegir a un candidato que desconocemos su propuesta o que no sabemos si realmente estamos cambiando un amo por otro. Entonces nuestro movimiento lo que invita es a la libertad y a quitarnos esa fe ciega y esa confianza que le depositamos a la clase política, creyendo que son superhéroes, creyendo que son personas súper preparadas, cuando muchas veces ni siquiera tienen la formación técnica para resolver los problemas que se les presentan. Entonces los invito a que confíen en ustedes mismos, y siempre decimos en nuestro movimiento, el poder no es algo que se tiene, los políticos no tienen poder, el poder es algo que se cede. Somos los ciudadanos, a través de nuestra confianza, que les cedemos a ellos y los hacemos poderosos. Pero si creemos en nosotros mismos, entonces reservamos ese poder. Y esa es la invitación que hace este movimiento, a que los ciudadanos reserven ese poder y juntos transformemos la sociedad a través del poder más grande que tiene el ser humano, que es lo que nos diferencia del resto de los animales, que es el poder de la cooperación. Cuando juntos, personas con pensamientos distintos, intercambian ideas y promueven a través de objetivos específicos, metas bien concretas, y generan un plan de acción, hermanos, somos imparables. Por eso es que los invito a que usemos el poder más grande que la naturaleza nos dio, que es la cooperación. Esa es nuestra propuesta. Por acá nos encontramos con el politólogo Daniel Arias. ¿Nos podrías dar tu inquietud en cuanto a esta actividad realizada acá con el amigo Lenín Aquino? Una actividad de carácter comunitario y social muy interesante, ya que buscó discutir la realidad actual del país desde diferentes puntos de vista. Y dado que nos conseguimos actores políticos y actores comunitarios con las más variadas ángulos políticos, sin la menor de la duda fue una discusión muy interesante, ya que nos permitió presentar diversos puntos sobre el tema del Estado frentista tal como lo conocemos hoy en la actualidad. Se habló de la historia, se habló de la sociedad, en fin, se tocaron todos los puntos de vista, de la izquierda, de la derecha y del centro en Venezuela. Que hace mucha falta. Totalmente. Gracias. Desde Terminoticias, aquí, desde el terminal de pasajeros, que reporta Walter Vilcey. Seguimos por estas calles.